Ante todo, gracias a Emigrados y Emigradas Sin Fronteras por organizar este coloquio que está yendo por unos derroteros muy amplios en que la memoria histórica es una parte de lo que se quiere hablar, porque realmente estamos hablando de cosas muy interesantes, el proceso de paz, los acuerdos, de tantas y tantas cosas interesantes en la cual la memoria histórica es algo que a ustedes les va a llegar un poco más tarde. Yo creo que de momento vamos a firmar el acuerdo, vamos a resolver el primer problema y luego hablaremos de memoria histórica. Pero en todo caso, dicho eso, y confiando en que la técnica funcione, bueno, si funciona ya me vale. Vamos a ver si lo consigo. Yo he preparado algo completamente diferente al registro hasta ahora y entonces me hice una pequeña composición de decir, bueno, nosotros somos una diputación, ustedes saben que la organización territorial en el Estado español es compleja, hay 15 autonomías, o 18 autonomías creo, más 2 ciudades autónomas, me pierdo yo mismo. Pero bueno, cada comunidad autónoma, la nuestra, la comunidad autónoma del País Vasco, tiene una característica, es que las diputaciones, el organismo donde yo trabajo, tienen mucha fuerza, más que en los demás sitios. Guipúzcoa es la zona territorial más pequeña, la provincia más pequeña del Estado, tiene unos 700.000 habitantes y 88 municipios, de los cuales el 50% tienen menos de 2.000 habitantes. Eso es importante para que ustedes sitúen. Y la Diputación Provincial, las 3 diputaciones provinciales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa tienen ciertas competencias en las cuales no queda claro, sinceramente, de quién es el tema de derechos humanos y memoria histórica, porque es de todos y no es de nadie. Entonces, bueno, la Diputación de Guipúzcoa hizo ya desde el año 2000 prácticamente, y eso es una cosa importante, empezó en algunos de los departamentos, empezó a aparecer el nombre de derechos humanos. Ya en el año 2000 hubo un departamento de inserción, derechos humanos y no me acuerdo, inmigración me parece que era, luego hubo una dirección de género, de igualdad y derechos humanos, luego fue memoria histórica y derechos humanos y actualmente es convivencia y derechos humanos. Pero es importante marcar que la Diputación le da una importancia al tema de los derechos humanos, de lo cual yo personalmente y creo que todos nos alegramos. Otra cosa que les quería decir es, para centrar el tema, ustedes ven que hay mucha diversidad y mucha diferencia sobre las cosas en las que estamos hablando. No nos pondríamos todos de acuerdo sobre qué es víctima y qué no es víctima, no nos pondríamos todos de acuerdo en las visiones políticas, no nos pondríamos de acuerdo en la necesidad de reconocimiento. Seguramente para una persona el reconocimiento es una cosa, para otra es otra. Yo, por ejemplo, quizás no me pondría de acuerdo con Miquel sobre si los funcionarios represaliados por la República eran represaliados o no. Lo discutiríamos, pero yo creo que siempre, que sí tenemos un punto de acuerdo, que es que la memoria histórica, que es el que yo les marco aquí, la memoria histórica solo sirve en cuanto estemos hablando de derechos humanos. Es decir, la memoria histórica lo que tiene es la función de reparar, de hacer justicia, una justicia que ya hablaremos cómo, si llegamos a ello, de hacer reparación, de hacer verdad y, sobre todo, para mí, la memoria histórica lo que tiene es el enseñar, transmitir a las otras generaciones para establecer esa garantía de no repetición. Porque al final, a mí personalmente lo que me parece más importante de los principios es el cuarto, el de garantía de no repetición. ¿De qué nos sirve la verdad, la justicia y la reparación si me va a volver a pasar mañana? ¿Para qué quiero yo todo eso si nadie me garantiza que mañana, si a ustedes cuando vuelvan a Colombia no les garantiza a alguien que sus vidas van a estar en unas condiciones dignas? ¿No? ¿Para qué estamos hablando? O sea, en mi sentido, tal como lo veo yo, la memoria histórica tiene la importancia de transmitir a las siguientes generaciones, ya se ha dicho, la importancia de respetar los derechos humanos y vivir en los derechos humanos. Esta es lo que yo considero. ¿Y por qué la memoria histórica? Quiero hacer otro inciso. La memoria histórica desde las instituciones no es la misma que desde las asociaciones y no es la misma que desde las personas. ¿De acuerdo? Las instituciones tenemos un deber de memoria histórica. No existe
no existe para las instituciones el derecho al olvido. El derecho al olvido es para las personas que han sido víctimas, ellas tienen el derecho a olvidar, pero las instituciones no tienen el derecho a olvidar. Eso es importante. Por tanto, mi institución, que además es heredera de instituciones como contaba el alcalde de Portugalete o el compañero de Orduña, una institución que expedientó a todos sus funcionarios en el 1936 y que readmitió a un 60%, que un 40% se quedó fuera aproximadamente. Una institución en la que en el tercer piso de nuestro palacio hubo un juzgado militar durante más de 10 años que juzgaba delitos según las leyes franquistas. O sea, nosotros somos herederos de eso. Por tanto, como institución no podemos dejar de hablar de eso. Y tenemos el deber de dar a conocer todo lo que pasó. Por tanto, el qué es el deber de transmitir y de pasar al resto de generaciones lo que ha sucedido. Se ha hablado antes, ¿no? Ya se ha dicho aquí. El cómo. Bueno, la memoria desde las instituciones tiene que ser una memoria inclusiva. Una asociación puede decir, yo quiero hacer la memoria de tal grupo, de tal persona, de tal acción. Y eso es lícito para una asociación. Yo quiero recuperar una parte de la historia. Las instituciones tienen el deber de hacer una memoria inclusiva. Porque las violaciones, si pensamos que la memoria histórica tiene que ver con las violaciones de derechos humanos, no importa quién violó, quién vulneró tus derechos humanos. Lo importante es que fueron vulnerados. Eso es lo que importa. Y en ese sentido sí coincidiríamos con, efectivamente, como decía Pedro, el alcalde de Portugalete, que efectivamente al funcionario republicano que le echaron de su puesto, su vulneración, a él sí le vulneraron sus derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, como institución sí tenemos que reparar eso, o tenemos que reconocer eso, porque hubo una vulneración. Eso es importante. Entonces, nosotros, desde la institución, desde la de Guipúzcoa, lo que hicimos hemos hecho iniciativas propias y hemos apoyado iniciativas de la sociedad civil. ¿De acuerdo? Es decir, hay una vertiente de cosas que hacemos nosotras y una parte de vertiente que se apoya a la sociedad civil. No he preparado en esta exposición, porque no lo tenía planteado así, no he hablado de todo lo que es la recuperación de la convivencia, que en Guipúzcoa también se está haciendo. Me he centrado en memoria histórica. Si a alguien le interesara, podemos hablar luego de los programas de convivencia, de recuperación de la convivencia que se están haciendo en el territorio. Pero yo me he centrado en el tema de la memoria histórica y a principios de este año hicimos un mapa de acciones de la memoria histórica, porque quisimos saber qué se había hecho. Les dejo ahí un punto de debate que no lo tomaremos ahora, aunque lo podemos tener, si quieren, para luego, que es cuándo empieza y cuándo acaba la memoria histórica. ¿Cuándo vamos a decir que ya no hay que seguir trabajando la memoria histórica, por ejemplo? Este debate para las instituciones es importante, porque la memoria histórica requiere unos esfuerzos personales, económicos, que evidentemente están. Ahora, la sociedad tendrá que decidir cuándo sabemos ya suficiente o cuándo hemos reparado suficiente, por ejemplo, y decidimos que esto ya lo tenemos cerrado. Ese es un debate que habrá que hacer en algún momento, porque al final son recursos de toda la sociedad, por tanto la sociedad tendrá que decidir qué hace con sus recursos. Otra cosa es que los gestione la Diputación, pero los recursos son de todo el mundo. Bueno, en Guipúzcoa, por tanto, se hicieron... hemos recopilado más de 1070 acciones, que la primera que hemos recuperado fue en el año 68, en el cual en el cementerio de Hernani se puso una placa en recuerdo a los fusilados. En el cementerio de Hernani hubo muchos centenares de fusilamientos, porque eran unas tapias, estaba cerca de San Sebastián, por diferentes motivos, pero hubo muchos fusilamientos allí. Y la primera, en el año 68, franquismo todavía, se hizo una pequeña placa. De las 1070 acciones, 300 han contado con apoyo de la Diputación, por ejemplo, más de un 30%, 200 han tenido apoyo del Gobierno vasco, 500 han tenido apoyo municipal, es decir, 800 han sido hechas por grupos memorialistas, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de un espectro muy amplio, pero quiere decir que
ya se está trabajando y se lleva muchos años trabajando en el tema de la memoria histórica. Aquí veis, por ejemplo, en el año 2004 se hizo un acto en el mismo sentido que se hizo en Portugalete a reconocimiento a los funcionarios represaliados de la Diputación de Guipúzcoa. Y la semana que viene se va a hacer otro acto porque hubo un colectivo que quedó excluido, los trabajadores del ferrocarril del Urola, por si alguien conoce un poco esa historia. Ese colectivo, curiosamente, les cuento la anécdota, quedó excluido porque en 2004, cuando se preparó el acto, había sido transferido al gobierno vasco y nadie pensó que esos funcionarios en el año 36 pertenecían a la Diputación. Y por tanto, como los archivos además se habían transferido, una curiosidad sin más, quedaron fuera. Total que se recupera este año y se editará el libro en el que aparece toda la historia de la depuración de funcionarios. Aquí tienen en el Palacio de Ayete, los que conozcan sabrán que en el Palacio de Ayete veraneaba Francisco Franco durante muchos años, y el Ayuntamiento de San Sebastián puso una placa en recuerdo a todas las víctimas de la dictadura. Ahí tienen el cementerio de Tolosa, por ejemplo. Aquí tienen arriba el cementerio de Hernani, del que les hablaba, donde no es esto fue en el 2006. En el 86 se puso una placa, en 2006 se hizo esta escultura, y en el año 2010 la foto de abajo, que tiene significado porque tienen a ustedes a un alcalde socialista y a aquí, bueno, la tapo yo, con lo cual me tendrán que creer, en la que en realidad está el alcalde socialista y el diputado general del Partido Nacionalista haciendo una ofrenda floral en el lugar donde se hallaron las fosas de los primeros, seguramente los primeros fusilados en la República, cuando el golpe de Estado, los primeros, justo en el Puente de Hierro. Y otra foto, y acabo con eso, en el que en el año 2014 se hizo en Ciardamendi, se hizo un acto en el que aparecieron también varios gudaris de la Sociedad Aranzadi, que es la sociedad que hace ese tipo de acciones por encargo del gobierno vasco, y se hizo un acto de reconocimiento en el que también, y por eso está la foto, estuvieron todas las representaciones políticas de Guipúzcoa estuvieron presentes en este acto. Y eso es importante. Es importante que los actos de memoria histórica sean compartidos, sean actos inclusivos y sean actos en que las fuerzas políticas reconozcan, todas las fuerzas políticas. En ese sentido es importante el acuerdo. ¿Qué hemos visto a través de este mapa de acciones en el cual hemos censado más de 1070 acciones? ¿Qué hemos visto? Lo primero es que hay mucha diferencia de zonas o de ayuntamientos, ¿de acuerdo? Aunque la mayoría de ayuntamientos han hecho algo, hay ayuntamientos que han trabajado mucho, otros han trabajado poco. ¿Por qué? Por opciones personales, por opciones a veces de capacidad logística, por capacidad económica, ¿de acuerdo? Pero no todo el mundo va al mismo ritmo. Esto es la primera constatación. La segunda constatación es que desde el momento en que se empieza a hacer un clima social favorable, los actos se incrementan. Y eso pasó en el año 2000. A partir del año 2000, o sea, hasta el año 2000 hubo como unas 40 acciones. Bueno, tengo que hacer una salvedad. Puede ser que hayamos perdido la memoria de esas acciones también, ¿de acuerdo? Puede haber muchas acciones que antes del año 2000 nosotros mismos no tengamos memoria de ellas, porque no se han hecho una recopilación, porque no se ha hecho una recogida sistemática. ¿De acuerdo? Por tanto, hecha esa salvedad, pero lo que es cierto es que a partir del año 2000, del 2000 al 2010 se hicieron 200 acciones, por ejemplo, tenemos nosotros censadas, y del 2010 hasta ahora más de 800. ¿De acuerdo? Es decir, en el momento en que hay un clima social favorable, la memoria histórica también florece. Y eso es otra constatación importante. Y otra constatación es que hay como diferentes temas que se van tocando. Es decir, primero han sido los temas de la guerra, los temas de la República y la guerra, después fue el primer franquismo, después ahora, por ejemplo, se está investigando mucho el tema de las mujeres, la participación de las mujeres, la represión sobre las mujeres, es decir, los batallones de trabajadores, etc. Se van como haciendo diferentes acciones que van variando en función de diferentes intereses.
Luego, quería constatar también, por ejemplo, que lo que más se ha hecho han sido la memoria histórica ha tenido como objeto muchos reconocimientos y homenajes. En realidad, yo tenía recogidas se han hecho más de 112 homenajes institucionales, que quiere decir que han participado alguna institución pública, un ayuntamiento, la Diputación o el Gobierno, más de 112. Otros 23 homenajes o reconocimientos que no eran institucionales, hechos por asociaciones o por otro tipo de actuaciones. Se han hecho libros, jornadas, investigaciones, exposiciones, placas. Se ha hecho mucho tipo de reconocimiento y se ha generado mucha verdad también, por las investigaciones, por los libros. Eso es lo principal que se ha hecho. Queda el tema de la justicia. La justicia se ha abordado ya aquí, lo ha dicho Felipe, es complicado. Es complicada la justicia. Porque, bueno, hay una cuestión evidente desde nuestro punto de vista, es que no tenemos competencias para ello. Es decir, la Diputación no tiene competencia para hacer justicia, ¿no? No obstante, no quita que se han hecho y ahora, por ejemplo, pues está con el tema de la querella argentina, se están apoyando mociones, en juntas también se va a apoyar o se ha apoyado una moción, creo. Bueno, hay cosas que se están haciendo, pero el tema de la justicia es el más complicado. Eso es así. Bueno, hemos visto la memoria histórica, el qué, el cómo hemos hecho memoria histórica desde Guipúzcoa. ¿Por qué hay que hacer memoria histórica? Les decía antes, porque las instituciones tenemos un deber de reparación. Las instituciones públicas tenemos un deber de reparación. Y porque la memoria no prescribe. Igual como en la justicia sí prescriben algunos delitos, no todos, no los de lesa humanidad, no los crímenes de guerra, no prescriben, algunos otros sí, pero la memoria no prescribe. Por eso hay que hacer memoria histórica. ¿Y para qué hay que hacerla? Pues como les decía antes, porque tenemos que hacer prevención y tenemos que hacer aprendizaje para que no vuelva a suceder. Esa es la función, desde mi punto de vista, de la memoria histórica. Porque queremos una sociedad más democrática, más justa, más respetuosa con los derechos humanos y por una frase tan manida pero tan real como que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Si no conocemos nuestra historia la vamos a repetir. Y más si perdemos el punto de vista de los derechos humanos. Y una conclusión que es más personal que igual que institucional, pero para los amigos y amigas colombianas, mi experiencia me dice: no permitan ustedes que se instale el silencio, porque el silencio se instala muy rápido. En todas las experiencias que yo he conocido, el silencio se ha instalado, no solo aquí. El silencio se instala porque por diferentes, pues por mecanismos psicológicos, porque no queremos hacer sufrir a nuestros hijos, a nuestras hijas, por abandonismo de decir, bueno, ¿para qué voy a contar eso? ¿Qué sentido tiene? Pero no permitan ustedes. No permitan ustedes que se instale el silencio. Creen ustedes el clima social, porque es un clima social, para que eso se transmita en las familias, en las instituciones y para que eso, como lo decían ustedes, no quede en el olvido y las generaciones futuras sepan qué ha pasado. Bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias.